Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios. Buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y hoy vamos a continuar un poco con el tema de esto de las maldiciones generacionales, más que todo haciéndolo como en un resumen con preguntas y respuestas para que les quede lo más claro posible. En una ocasión una discípula mía me dijo esto, que la repetición es la madre del aprendizaje, así que lo que yo quiero es que estos conceptos queden bien claros y que podamos romper con las maldiciones en nuestra vida, porque realmente el conocimiento de esto, cómo identificarlas, es una herramienta muy importante en ese conjunto de armas que tenemos los cristianos que Dios ha proveído para nosotros. Sin más, pues vamos por el tema. ¿Qué es una maldición? Una maldición es proferir o decir palabras que expresan el deseo de que alguien sufra un mal o un daño, es decir, cosa mala contra alguien, manifestando enojo y deseando que le venga algún daño o algún mal. Ahora, ¿qué es una maldición generacional? Es el pago de Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la iniquidad. Las maldiciones generacionales causan endurecimiento de corazón que le da el derecho legal a los espíritus malignos para que se desarrollen y perpetúen sus maquinaciones. ¿Qué es eso de endurecimiento de corazón? Es que hay una resistencia al evangelio. Recuerden que el problema es la maldición y la solución es Cristo. Él se hizo maldición para que le dásemos bendición. Entonces, hay una resistencia al evangelio, a la palabra de Dios, y en la familia muchos no conocen del Señor, y entonces ahí él tiene el derecho al endurecerse el corazón a Cristo y a su palabra, pues le permite el derecho legal a esos espíritus para que desarrollen y perpetúen sus maquinaciones. Como gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En Lamentaciones 3, versos 64 al 66, dice: dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. El Señor paga la iniquidad en los hijos en forma de maldiciones. Ahora, ¿qué es iniquidad? La palabra iniquidad viene del vocablo hebreo que significa perversión, mala conducta, dar la espalda a lo que es bueno o moralmente correcto. Etimológicamente, según el origen de la palabra, significa lo torcido. Hay una diferencia entre iniquidad y pecado, hermanos. No es lo mismo el fruto que la raíz, y ustedes lo saben. Jesús vino a vencer el pecado en nuestras vidas, pero también vino a deshacer las obras del diablo. Cuando Moisés estaba clamando a Dios para ver su gloria, el Señor se manifiesta a él y le dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo creo particularmente que en las iglesias los pastores hemos estado tratando con el pecado, pero muchos pastores han asumido que pecado e iniquidad es lo mismo, y no es lo mismo. Y entonces se está trabajando con el fruto, pero no nos hemos ido a la raíz del problema, que es la iniquidad. Así que en el cuerpo de Cristo muchas personas se conforman con hacer oraciones generales, genéricas y simples. Algo así como: Señor, perdona todos mis pecados.
Pero Dios quiere que nosotros escudriñemos nuestro corazón, que investiguemos y entendamos la maldad y las consecuencias de la maldad en la misma forma que Dios las entiende. Los arrepentimientos generalizados tratan con la superficie del problema, pero la raíz y la esencia del problema sigue sin resolver. Dios quiere que el diablo no tenga ni la menor cosa con qué atacarte. Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario para que vivamos en bendición. La iniquidad y las maldiciones generacionales no nos llevan al infierno si usted y yo vivimos en santidad, pero hacen que nuestra vida sea difícil y veamos problemas que se repiten en nuestras familias. Otra pregunta que se hace la gente: ¿es posible que un creyente que ha nacido de nuevo continúe bajo una maldición? Y si así es, ¿cómo liberarse de esa maldición? Recordemos que en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, legalmente no puede estar bajo una maldición porque ya Jesús lo hizo. Pero en la experiencia, o de hecho sí puede ser que estaba bajo una maldición, porque eso no ha sido una experiencia para usted. Ejemplo, mucha gente que somos creyentes y solo pasan con enfermedades. Su vida está llena de enfermedades. Entonces, ya Cristo nos redimió, nos liberó, nos rescató de la maldición. Entonces, ¿por qué estamos enfermos? Dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esto está en Oseas 4:6. Es decir, Dios nos hace responsables de todo lo que está dicho en su palabra, de todo lo que está escrito en su palabra. Esto no es solo del Antiguo Testamento, sino también en la gracia. Vemos por eso Pablo en 2 Corintios 11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que, hermanos, la respuesta a la pregunta: ¿puede un creyente estar bajo una maldición? Es legalmente no, pero de hecho o en la práctica sí. Por eso las maldiciones en la vida de los creyentes tienen que romperse, y a la vez los creyentes debemos aprender cómo mantener su fe en contra de ellas para evitar que operen en nuestras vidas. En otras palabras, las promesas de la palabra de Dios no son automáticas. Usted debe creerlas y pelear por ellas. Dios no las retiene. Pero una cosa sí es cierta, que usted debe luchar contra el enemigo, que tratará de luchar para que usted viva y reciba efectivamente, para que usted no reciba esas bendiciones. Una maldición es como una nube oscura que cubre a un individuo, familia o país. Si la nube no es quitada o removida, destruirá todo lo que se encuentra bajo ella. Cristo murió y resucitó para liberarnos y redimirnos de todas las maldiciones. Así que el conocimiento sobre las maldiciones, cómo identificar esas maldiciones y romperlas, es una herramienta importantísima en el arsenal o el conjunto de armas del creyente para destruir las obras del diablo. Ahora que les he estado diciendo que una maldición es como una nube oscura que puede cubrir a una persona, a una familia o a un país, yo quiero que le pongan atención a este salmo, el Salmo 94, verso 20, donde dice: se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio en forma de ley. Hermanos, hay leyes que van contra la palabra de Dios y que es la iniquidad en forma de ley, y eso trae juicio contra ese país. Legalizar el aborto y todas estas cosas que están pasando, eso para Dios es abominable, y lo que trae es el juicio de Dios o la maldición sobre un país, y que se va a manifestar en forma de juicio. Otra pregunta que me han hecho: ¿lo enviará Dios a usted al infierno por los pecados de sus padres y de sus antepasados? La respuesta es no. Usted es salvo por creer en el Señor Jesucristo y por haberlo recibido en su corazón. Sin embargo, la iniquidad de sus padres y de sus ancestros afectarán su vida y no permitirán que usted viva con la libertad y la plenitud que Cristo desea para usted.
a menos que se encargue de esos pecados y de esas iniquidades con la ayuda de Dios. ¿Cómo cortar con esas maldiciones? Reconozca su pecado y la iniquidad de sus antepasados. Luego que yo siempre les digo, cojan un lapicero, cojan un cuaderno y comiencen a reconocer sus pecados y las iniquidades, las maldades, lo que se ha repetido en su familia. Luego confiéselos a Dios y arrepiéntase de ello. Pida perdón, en un perdón identificativo por usted y por su familia, pidiendo perdón y limpieza de espíritu. Luego pídale a Dios que quite la maldición que está sobre su vida y ordene a cualquier demonio que esté actuando en la vida suya y en la de su descendencia que se vaya inmediatamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero darles un ejemplo de cómo podemos romper maldiciones. Una vez que usted las ha identificado y ha pedido perdón, entonces yo voy a hacer esas renuncias. Si usted, si quiere, hágalas conmigo. Si usted puede respirar y votar después de que ha hecho la renuncia, pues es importante para esa liberación. Entonces yo quiero poner hoy algo práctico. Vamos a hacer estas renuncias en el nombre de Jesús, y así que siga. Repita conmigo: soy redimido de la maldición mediante la sangre de Jesucristo. Y hoy escojo bendición en lugar de maldición y vida en lugar de muerte. Por lo tanto, yo rompo y me libero de toda maldición e iniquidad generacional como resultado de los pecados de mis ancestros en el nombre de Jesús de Nazaret. Y rompo y me libero de toda maldición en ambos lados de mi familia por 60 generaciones. Ahora vamos a hacer esto. Diga: rompo todas las maldiciones de la brujería, de la hechicería, de la adivinación y el ocultismo en el nombre de Jesucristo. Y ahora usted respira y vote, y en el nombre de Jesucristo yo estoy ordenando que se rompan esas maldiciones que han atado a esta persona por brujería, por hechicería, por adivinación y por prácticas ocultistas, y ordenamos a esos espíritus que se vayan. Luego vamos a seguir rompiendo. Diga: rompo y me libero de toda maldición de orgullo y de rebelión en el nombre de Jesucristo, y ordenamos a esos espíritus generacionales de orgullo que me dejen en el nombre de Jesucristo, y de rebeldía en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rompo y me libero de toda maldición de muerte y de destrucción en el nombre de Jesús de Nazaret, y sobre todo la maldición de muerte prematura. Estamos rompiendo esa maldición de muerte prematura y destrucción en el nombre de Jesucristo, en nuestra vida y en nuestra descendencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre. Y ordenamos a esos espíritus que se vayan de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompo y me libero de toda maldición de pobreza, carencia y deuda en el nombre de Jesús de Nazaret, y echamos fuera esos espíritus que han estado detrás de esa maldición en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el que vino a deshacer las obras del diablo. Vamos con otro rompimiento. Rompo y me libero de toda maldición de rechazo, esa raíz de rechazo generacional que entró en mi vida desde antes de nacer, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre. Digan: rompo y me libero de toda maldición de divorcio y separación en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre, y echamos fuera esos espíritus que han estado detrás de esa maldición de divorcio y separación. Rompo y me libero de toda maldición de lujuria y perversión en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y echamos fuera y ordenamos que salga de nuestras vidas, de las entrañas y de los huesos, esa maldición de lujuria y perversión. Y yo digo de las entrañas y de los huesos porque la Biblia habla de la iniquidad que está en los huesos y que está en las entrañas.
Rompo y me libero de toda maldición, de confusión y enfermedad mental en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y ordeno a esos espíritus de la enfermedad mental, de la esquizofrenia, de la paranoia, de la locura, que se vayan en el nombre de Jesucristo, y todo espíritu que ha querido distorsionar, alterar y perturbar nuestra personalidad. Rompo y me libero de toda maldición de idolatría en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y ordenamos a los espíritus idolátricos que se vayan de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Rompo y me libero de toda enfermedad que me pueda causar accidentes o una muerte prematura en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y rompo y me libero de toda maldición de distracción y vagabundeo en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Yo lo que quiero es darles un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Vamos a decir, rompo y anulo todo pacto, juramento y promesa impía que yo haya hecho con mis labios en el nombre de Jesucristo o mis ancestros. Y diga, renuncio y rompo cualquier juramento impío hecho por mis antepasados o que yo haya hecho con los ídolos, con demonios, con religiones falsas u organizaciones impías en el nombre de Jesucristo. Y ordeno a esos espíritus que salgan. Rompo y anulo todo pacto con la muerte y el infierno hecho por mis ancestros en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y rompo y anulo todo pacto de sangre hecho mediante sacrificios que estén afectando mi vida en el nombre de Jesucristo, y le ordeno a todos esos demonios que poseen derecho legal sobre mi